Kaixo, arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrik asko etorri zareten guztioi, hitzaldi honetara. Ohar pare bat eman nahi ditugu. Batetik bihar mozioa aztertuko da, Oreretako plenoak mozioa aztertuko du. Orereta Palestinarekin herri dinamikatik aurkeztutako mozioa da. Eta, bertan Palestinako genozidioa salatzeko eskatzen dugu. Eta deialdia egin nahi dizuegu herritar guztiei 6 eta 25 udaletxeko arkupetan egoteko igotzeko nahi duzuen guztiak. Deialdia egiten dugu baita ere Palestinako banderak eta ikurrak eramateko. Orduan animatzen zareten guztiak, ongi etorriak izango zarete. Bestetik gogoratu nahi dugu ere, ziurrenik ikusi duzue, larun batean, abenduaren 2an, manifestazioa eta konzentrazioa egongo da Oiartzungo Carrefour merkatalgunearen kanpoaldean. BDS eta Donostiak deitutako mobilizazioa da eta bertan boikota eskatu nahi dugu edo eskatuko da Carrefourren kontra. 12 izango da elkarrateratze hori eta manifestazioa Oiartzungo Carrefourren aurrean, handikan abiatuta. Bi ohar horiek eginda, orain bai, hasiera emango diogu hitzaldiari. Lehenengo euskeraz, arabieraz bibak eta nik berriro gaztelaniaz aurkeztuko dugu. Fayet Badawi dugu gaur gurekin, no sé si he pronunciado bien tu nombre. Sí, Fayet Badawi. Bera FPLP Palestinaren askapenerako herri fronteko kide hoia da, ekintzaile politikoa, antifascista, antizionista eta exiliatua ere. Talazatar Palestinarren errefuxiatu eremuan jaio zen, Beiruten, Libanon, nekazari familia bateko kide, Palestinara iritsitako Poloniako juduak hartu zituen bere familiak, eta azken horiek bota zuten Badawiren familia bere etxetik 1948 urtean. Familia du Palestinan, Galilean, errefuxiatu kanpalekuetan, baita Europan barrena ere, eta berak ezin du Palestinara itzuli, azken urteetan ezin izan du bertan egon, berehala atxilotuko lukelako estatu sionistak. Erbestean diren beste palestinarra askoren antzera, Palestinan gertatzen ari denaren berri eta lehen eskuko informazioa zabaltzen ari da, ibaitik itsasoraino Palestinaren askatasuna aldarrikatuz. Bere gogoeta pare bati erreferentzia egin nahi diet, berari egindako elkarrizketetan eta reportajetan aipatutako bi esaldi labur. Hizkuntza, lurraldea, kultura bat dugu. Okupatua den edozein herrik du erresistentzia edozein modurako eskubidea. Fayezek hartuko du hitza orain, esan dugun bezala, bibak arabieraz aurkeztuko du bateren batek behar badu eta ni gazteleraz egingo dut ondoren. Eta berak hitzaldia eman ostean galderetarako tartea zabalduko dugu, zuek egin nahi dituzuen galderak, berak gustu handiz erantzungo ditu. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للأشخاص الذين حضروا. قبل أن نبدأ الحديث هناك ملاحظتان. تناقش الجلسة العامة لمجلس المدينة قدم الثلاثاء اقتراح يدين الإبادة الجماعية الفلسطينية قدمته الناشطة أوريريتا فلسطين، وندعو الناس إلى القدوم حاملين الأعمال والرموز الفلسطينية. سنلتقي الساعة 6:25 مساء في الطابق الأرضي في لايونتامينتو، قاعة المدينة. وأيضا في يوم السبت 2 ديسمبر دعت منصة دونوستيا إلى احتجاج أمام كاريفور في أويارتون للتنديد بالتعاون هذه السلسلة الفرنسية مع الدولة الصهيونية. سيبدأ الاحتجاج الساعة 12 ظهرا من كاريفور أويارتون وسينتهي عند هذا الحد أيضا. الآن دعونا نبدأ بالحديث. اليوم معنا فايز بداوي المتحدث السابق باسم أوروبا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ناشط سياسي مناهض للفاشية والصهيونية ومنفي. ولد في مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في بيروت، لبنان. عضو في عائلة من الفلاحين فتحوا أبوابهم لليهود البولنديين الذين وصلوا إلى فلسطين، وهم نفس الأشخاص الذين قاموا بعد ذلك بسرقة وطرد عائلة بداوي من منازلهم في عام 1948. لديه عائلة في فلسطين في الجيل في مخيمات اللاجئين وفي أجزاء مختلفة من أوروبا، ولم يتمكن من العودة إلى فلسطين لأنه إذا فعل ذلك فإن الدولة الصهيونية ستسجنه على الفور.
مثل العديد من الفلسطينيين الذين في الخارج كرس نفسه ويكرس نفسه للتعريف بالوضع الذي يعيشه شعبه والإبلاغ عن الإبادة الجماعية الممنهجة التي ترتكبها الدولة الصهيونية في فلسطين والمطالبة بحرية فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. بعد أقوال فايز: لدينا أرض وثقافة ولغة، أي شعب محتل له الحق في المقاومة بأي شكل من الأشكال. فايد سيتحدث الآن، وعندما ينتهي سنفتح فترة الأسئلة. شكرا. Vale, ahora la última parte en castellano. Arratsaldeon, muchas gracias, como os he comentado, a las personas que os habéis acercado a esta charla. Antes de comenzar, dos apuntes. Por un lado, mañana la sesión plenaria del Ayuntamiento tratará una moción de denuncia del genocidio palestino presentada por la dinámica popular Orereta Palestinarekin. Hacemos un llamamiento a acudir a todas las personas que queráis participar a las 6:25 en los arcupes del Ayuntamiento, y también os llamamos a que lleváis banderas o símbolos palestinos. Otra convocatoria: el sábado 2 de diciembre la plataforma BDZ Donostia ha convocado una protesta frente a Carrefour Oiartzun para denunciar la colaboración con el Estado sionista de esta cadena francesa. La protesta partirá a las 12 desde Carrefour y finalizará también allí. Ahora sí damos paso a la charla, o damos inicio a la charla. Hoy tenemos con nosotras a Fayez Badawi, es portavoz para Europa del FPLP, Frente Popular de Liberación Palestina, activista político, antifascista, antisionista y exiliado. Nació en el campo de refugiados palestino de Tal al-Zater, en Beirut, Líbano. Miembro de una familia de campesinos, abrieron sus puertas a los polacos judíos que llegaron allí, y fueron estos mismos los que despojaron de su vivienda a los familiares de Badawi. En 1948 tiene familia en Palestina, en Galilea, en los campos de refugiados y en diferentes puntos de Europa. No ha podido regresar a Palestina, ya que de hacerlo el Estado sionista lo encarcelaría de inmediato. Al igual que muchísimas personas palestinas en el exilio, se ha dedicado y se dedica hoy en día a dar a conocer la situación que vive su pueblo, a informar sobre el genocidio sistemático que el Estado sionista está realizando en Palestina y a reivindicar la libertad de Palestina desde el río al mar, desde el Jordán al Mediterráneo. Un par de reflexiones tuyas, Fayez, que hemos recogido en algunas de las entrevistas que han publicado recientemente. Tenemos una tierra, una cultura, un idioma. Cualquier pueblo ocupado tiene derecho a la resistencia en cualquiera de sus formas. Fayez hablará ahora y cuando finalice abriremos un turno para las preguntas que queréis hacer. Fayez, cuando quieras. مساء الخير. Perdonadme si no hablo el euskera. Voy a explicarme en castellano. Reciban un saludo cordial en el nombre de mi pueblo, en el nombre del pueblo palestino. Ese pueblo que está firme, que resiste la agresión, resiste la barbarie, resiste todo lo que el ser humano no puede soportar. Ese es el pueblo palestino. Es decir, pueden destruir nuestras casas, pueden destruir en nuestros colegios, pueden destruir nuestros árboles, pero hay una cosa que no pueden destruir, es nuestro espíritu de lucha. Ese es el pueblo palestino, y os prometo que va a seguir hasta el final para conseguir sus derechos a la independencia y derrotar al imperialismo, al sionismo y al llamado Estado de Israel. Eso es el pueblo palestino. Antes de empezar, porque hemos ganado la batalla mediática, quiero saludar desde aquí a todos los judíos antisionistas que están sufriendo la persecución en muchos sitios. Hay 300 detenidos judíos antisionistas en Nueva York por decir viva Palestina, Palestina libre. Por lo tanto, nuestra lucha no es antijudía ni antisemita. Nuestra lucha es por nuestros derechos nacionales. Hemos visto las movilizaciones a nivel mundial, desde Nueva York hasta Dublín, hasta Japón, hasta Australia, pasando por los países árabes. Eso es los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo están con el pueblo palestino. Le hemos visto en llamados, es decir, le hemos visto en muchas partes. En el Estado español hemos visto las movilizaciones. Todas han salido a favor del pueblo palestino, excepto una concentración de 300 personas en Madrid apoyando a ese Estado fascista, el Estado de Israel.
Nosotros cuando empezamos la resistencia hemos definido quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo, el enemigo del pueblo palestino y que es el enemigo de todos los pueblos del mundo, es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos y ahora nosotros decimos también por la Unión Europea, porque la Unión Europea es más agresiva que muchos países y más complicidad tiene en la agresión contra los pueblos, como los pueblos africanos o los pueblos en Asia. También el segundo enemigo es el sionismo y su entidad israelí, ese llamado Estado de Israel. El tercer enemigo es las fuerzas reaccionarias árabes, encabezadas por Arabia Saudí. Esos son los enemigos y esos son los causantes de la guerra para robar las riquezas a nivel mundial. Ahora mismo estamos hablando de Gaza. Ahora explicaré un poco de breve historia el tema de Gaza, el tema de Cisjordania. Pero Gaza es el mayor campo de concentración de la historia. En 366 kilómetros malviven 2.300.000 personas. Es decir, Gaza, antes de este genocidio, antes de esta criminalidad mundial contra mi pueblo, digo mundial por muchas razones. Antes de esa criminalidad, la gente nuestra no podía salir. Tenía que salir solamente por un paso, se llama el paso de Rafah, que está entre Egipto y Palestina, entre Egipto y la franja de Gaza. Nuestra gente no va a salir al mar a pescar, porque si salen más de 3 millas, ya los barcos israelíes ya están atacando. Estamos encarcelados por mar, tierra y aire, que no puedes movernos. Cuando un agricultor va a recoger su cosecha, también lo bombardean. O cuando un israelí detrás de la valla, la envoltura de Gaza, si no le gusta, dispara al palestino. Esa es la vida de Gaza. Tenemos una envoltura alrededor de Gaza a través de muchos asentamientos en tierras palestinas y colonos de todas partes del mundo. Para nosotros un colono es un militar. La sociedad israelí no es una sociedad civil. Que nos digan que es una sociedad civil. Todos los colonos están armados hasta los dientes en una tierra que no es suya, la tierra palestina. No son turistas, no vienen a mi tierra a ver la cultura nuestra, a vivir en paz con nosotros. Estos colonos lo que tienen que hacer es volver a sus hogares, porque el 72% de la sociedad israelí son gente con doble nacionalidad. Me acuerdo de una cosa, que cuando empezó la tormenta del Aqsa o el diluvio del Aqsa, enseguida el ministro de Asuntos Exteriores del Estado español dijo: han asesinado, así, jamás ha asesinado a una española. Y resulta que esa española es un soldado israelí. O otros decían: han asesinado a una española. Y resulta que era una colona. Porque los colonos es que cuando van para allá, por ejemplo, hay casos se dio como desde Argentina, es que yo me escapo del corralito, llega allí, le dan un asentamiento, que es tierras palestinas robadas, y le dan un fusil, y le dan una vivienda en mi tierra. Entonces eso no viene a vivir en paz con nosotros, no viene a escapar ese viene a robar también. Por lo tanto, el colono para nosotros es un enemigo, es un objetivo de la resistencia. Porque ¿quién está matando a palestinos a diario en Cisjordania? Los colonos. ¿Y quién accede de forma no permitida al Aqsa? ¿Y quién saca su fusil en Gaza? ¿Y quién ve a una mujer y le pega un tiro por la espalda? A un niño un tiro por la espalda. Esos son los colonos. Esos son los colonos. Por lo tanto, tenemos el derecho a defender a nuestro pueblo de esta gente. Hemos visto también esa situación de Gaza, hemos visto la situación en Cisjordania. La situación en Cisjordania es situación de guetos. Si hacemos comparación entre el nazismo y el sionismo, encontramos las mismas prácticas. Hoy han entrado a Jenin, anteayer entraron a Nablus, anteayer entraron a Belén, y diariamente tenemos gente asesinada por ese Estado y por los colonos.
¿qué tenemos que hacer? Tenemos el derecho a defendernos. Tenemos la obligación de estar apoyando a nuestro pueblo y proteger a nuestro pueblo. Hemos visto, llegan los sionistas, por ejemplo, al Camp de Jenin, entran con tropas, rodean un barrio, empiezan a bombardearlo o empiezan con francotiradores a matar a la gente para detener a un joven o dos jóvenes. Y muchas veces y no pasa nada, porque Naciones Unidas está mirando para otra parte. La llamada comunidad internacional mirando para otra parte. Eso es el mundo. Entonces llega un momento que la resistencia tiene que hacer alguna acción. Y por eso vino la acción de la tormenta del Aqsa, porque era necesaria, porque la gente ya lo estaba pidiendo. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos un apoyo popular a la resistencia. Gracias al pueblo existe la resistencia. Si no fuera por el apoyo popular, no tenemos ninguna resistencia. Voy a dar un ejemplo, eso lo he visto en la batalla de Beirut del 82, pero otro ejemplo ahora mismo actual en el sur del Líbano. Una mujer libanesa, una abuela, deja su casa para ir a Beirut, por si acaso hay bombardeo del ejército sionista a Beirut. Toda esa mujer, una abuela, deja la puerta abierta de la casa y pone una nota. Hijos míos, tenéis la nevera llena y tenéis comida en ese sitio, en ese sitio. Es decir, la abuela sabe se va, pero sabe que la guerrilla puede pasar por su casa. Eso es el apoyo popular. Eso es la protección popular de las abuelas, de las madres a sus hijos. Eso, por eso digo, la resistencia está bien. Hacemos la acción del Aqsa. ¿Por qué digo hacemos? Porque formo parte de ese pueblo. Hasta los niños pequeños ya forman parte de esta resistencia. Porque como decía antes la compañera, que la resistencia es derecho nuestro. La resistencia es derecho nuestro en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. El que dice lo contrario porque es cómplice también. Eso es el derecho internacional. No conozco ningún pueblo que ha conseguido sus derechos sin la resistencia. Que me digan un pueblo nada más. Y nosotros tenemos dos ejemplos claros. El Vietnam, que derrocó a Estados Unidos y puso su orgullo en el barro. Pero tenemos otro ejemplo más cercano, el pueblo argelino. Después de 132 años expulsó al colonialismo francés. Nosotros estamos por la mitad del camino. Por eso vamos a vencer por la resistencia y por la experiencia que tenemos de otros pueblos. Por eso nosotros confiamos de Estados Unidos y de todo ese imperialismo. Porque nosotros nos extrañamos que hay algunas fuerzas políticas llamadas de izquierda. Dicen, no, es que tenemos que ir a Estados Unidos, a las fuerzas de Estados Unidos, a ver si nos apoyan. Pues no. Quieren vuestro apoyo para doblegar a otros pueblos, como pasa en muchos sitios. Todo viene la operación, y eso es lo que cabrió a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania especialmente. Porque nadie esperaba que la resistencia palestina podía doblegar al llamado Estado de Israel. Nadie esperaba que la resistencia palestina salta la valla y entra a los asentamientos que hay al lado. La resistencia palestina estaba 48 horas trabajando en la envoltura de Gaza. La inteligencia de la resistencia ha ganado a la inteligencia de la CIA y del Mossad. Por eso entraron al cuartel general del ejército israelí en el sur de Palestina. Por eso la resistencia entró a la sede del Mossad israelí, al servicio de inteligencia. Es decir, hemos ganado en la inteligencia. La resistencia ha conseguido la dirección y los documentos del ejército israelí. La resistencia sabía dónde vivía cada general, dónde vivía cada capitán. Y eso es lo que volvía locos. Cuando entró en la resistencia, y por primera vez, porque el ejército israelí o el Mossad israelí es el más inteligente del mundo. Pues no, la resistencia ha demostrado entrar a la sede del ejército israelí y ha capturado toda la información que quería, según la información que tenía. Han llevado hasta radares la resistencia. Han estado en todas partes. Y aquí también los medios de comunicación querían falsificar algo, que la resistencia atacó a civiles en un festival. Pues no lo han demostrado. Lo que bombardeó este festival han sido los helicópteros israelíes. Siempre cualquier cosa quieren criminalizar en nuestra lucha. Eso es lo que pasó en esta batalla, que no esperaba el ejército israelí estar derrotado y hemos capturado
es una gran alegría para mi pueblo, es poder capturar oficiales y soldados del ejército israelí. Hoy día lo estamos intercambiando. Hemos sacado a todas las mujeres y a todos los niños de la cárcel, pero le hemos sacado a la fuerza, no porque quiere el enemigo. Es que el enemigo no conoce otro lenguaje más que la resistencia. Por eso hablo tanto de la resistencia, porque es un orgullo de un pueblo. Entonces, hoy día estamos negociando a través de terceros y hasta que no devuelvan el último preso nuestro, no vamos a ceder. Y van a actuar según lo que pedimos nosotros. Entonces, durante este ataque que volvió loco, pero ya no solamente el llamado Estado de Israel, hasta todos los países europeos. Hablando, por ejemplo, del señor Sánchez, que ahora están enfadados con ellos. Sí, están enfadados los israelíes con ellos. Porque en el primer momento dio su apoyo a Israel contra el terrorismo de Hamas. Declaró, existen. O la declaración de los 5, encabezada por Estados Unidos, Sunak, Schulz, Macron y Meloni. Vaya quinteto. Entonces han atacado directamente, ya no de la defensa del pueblo palestino, no, es que Hamas, terrorismo de Hamas. Como si fuera Hamas, salió del cielo y atacó al pobre Israel. También quiero responder a todos estos europeos, me refiero a los gobiernos, no a los pueblos, que el tema no es de Hamas. Voy a explicar por qué el tema no es de Hamas ni la guerra entre Israel y Hamas. En la resistencia hoy día, Palestina, están todos los brazos armados de la resistencia. Hasta de brigadas del Aqsa están en la resistencia. Están las brigadas de Abu Ali Mustafa, que son de una organización de izquierdas. Están también las brigadas de Al-Quds, de la Yihad Islámica. Están las brigadas de Hamas, que son Al-Qassam. Que están las brigadas del Frente Democrático. También están las brigadas del Frente Mando General. Por lo tanto, estamos todo un pueblo. No es que solamente Hamas por su cuenta de voy a hacer ese ataque. Eso es una falacia. Esto es una falacia, una mentira. La realidad es esta. Entonces, la resistencia actúa de forma organizada. Israel ahora mismo quiere hacer tregua. Israel no ha hecho la tregua ni el intercambio de presos si no fuera por la fuerza de la resistencia. Quiero decir, han entrado a Gaza, están en el barrio de Gaza y diariamente Israel tiene bajas entre 15 a 10 carros de combate y tanques. Eso no dice nada. Durante 49 días Israel tiene más de 380 carros de combate y tanques derribados por la resistencia. Hay más de 3.000 soldados israelíes también han perdido la vida en ese combate. La prensa israelí o los medios de comunicación dicen no, han muerto 380. Es decir, 10 veces más las fuerzas de la resistencia como decían. Porque tienen medios de comunicación, justifican lo que dicen los israelíes o los apoyan. Pero los israelíes hacen otra cosa. Todo periodista que no les gusta, lo asesinan. Han asesinado en estos 49 días a 62 periodistas. Eso es Israel. Israel, su ministro de defensa dijo, no tiene que llegar comida a Gaza, ni agua, ni petróleo, combustible, ni electricidad, que mueran como animales. ¿Y quién ha movido un dedo en la llamada comunidad internacional? Nadie ha movido un dedo. Que mueran los palestinos. Israel destruyó más del 60% de las viviendas en Gaza. Destrucción total o parcial. Israel dividió Gaza. Israel atacó a todos los hospitales de Gaza. Los últimos días quedaban 4 hospitales funcionando. Pero todo el mundo ha visto cómo Israel bombardea un hospital, el Hospital Bautista. Asesinadas
y heridos más de 1.400 personas. Israel ha utilizado fósforo blanco, armamento prohibido. Israel ha utilizado bombas suecas que entran al edificio y lo batilla que hay como un paquete. Eso es el Estado de Israel. Que me digan, Israel que ha hecho algo positivo por la humanidad. Nada ha hecho Israel por la humanidad. Eso es el Estado israelí. Han destruido casi todos los colegios. Han destruido 56 mezquitas. Han destruido 3 iglesias. Esa es la política de exterminio, de genocidio, de eliminación étnica, crímenes, lesa humanidad, contra lesa humanidad. Eso es el Estado fascista de Israel. Eso es el sionismo. Que me diga alguien qué diferencia hay entre el sionismo, el nazismo y el fascismo. Es que no hay ninguna diferencia. Esa arrogancia israelí es gracias también del apoyo de Occidente. Como si fuera nosotros somos los salvajes. Por lo tanto, la guerra no es religiosa, ni es contra judíos, ni es contra otros pueblos de la zona. Porque nosotros nunca reconocemos a ese Estado fabricado de Israel, que lo lleven los que mandaron los colonos. Porque el Estado de Israel hoy día está formado por 14 nacionalidades. Es decir, hay 1 millón de rusos, hay 500.000 argentinos, hay uruguayos, hay ucranianos, hay franceses, españoles, ingleses. Es la internacional fascista. Es esto Israel, no es otra cosa. Y eso, el 72% de la población en el llamado Estado de Israel tienen doble nacionalidad. ¿Por qué digo 72? Porque hay un 22% de la población es población palestina, que no puede decir que es palestina, tiene que decir que es una población israelí. Empezó el tema del llamado Estado de Israel en 1897, cuando formó el llamado Estado de Israel, mejor dicho, el movimiento sionista, que es movimiento europeo. Hicieron su primer congreso y decidieron hacer un Estado en el mundo, para los judíos del mundo. Como si fuera el judaísmo, es un pueblo o una nación. Entonces, en ese congreso de 1897 en Basilea, decidieron ir a Palestina, porque dijeron primero a Argentina, y luego Alaska, que está lejos, hace frío, y luego a Uganda, tampoco interesa, y por una promesa de Dios, hace 4.000 años, que aquella tierra es Dios, es la tierra prometida. Y dijeron que Palestina es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Esa mentira también la querían llevar a cabo. Resulta que allí estaba el pueblo palestino, empezó a resistir la ocupación inglesa desde 1917. En 1917, los británicos, el colonialismo británico, regaló Palestina, como si fuera algo suyo, al movimiento sionista europeo, porque en aquella época no estaban de otros países. En 1917 hay una declaración, la declaración de Balfour, del 2 de noviembre, que Palestina es para los sionistas. Salimos a la lucha, tuvimos la primera revolución en 1929, que ha fracasado por la fuerza del enemigo. Digo, nuestra sociedad es una sociedad campesina y beduina, porque un tercio de la población palestina es beduina, y eso viene en un estudio de la revolución del 36 en Palestina, de un escritor palestino que fue asesinado, Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani fue asesinado en 1936 por los escritos que ha tenido este hombre. Tenía una producción literaria grandísima. Entonces, en 1936 salieron en una huelga general. Tuvimos una huelga general que duró 6 meses en todo el territorio nacional. Una huelga general. ¿Por qué digo no teníamos trabajadores en aquella época? Porque no había fábrica, bajo el colonialismo, de un colonialismo a otro. Pero iniciamos a raíz de esta huelga general una gran revolución. La revolución del 36 al 39, dirigida por un jeque islámico, lo digo islámico, lo dice un marxista. Es decir, tenemos el derecho a que gente islámica o cristiana luche por su tierra. Yo admiro mucho al obispo de Jerusalén,
El anterior fue detenido porque le han pillado llevando armas a la resistencia, porque es su pueblo. Y esta revolución del 39 fue dirigida por un jeque sirio, Al-Qassam. Por eso viene la brigada de Al-Qassam. Al-Qassam sirio se escapaba del colonialismo francés porque estaba reclamado y se escondía en Palestina. En Palestina dirigió la revolución del 39. Por eso, gran honor a este hombre que hay brigadas hoy en su nombre. En 1948 ya el drama palestino sale a la luz. Entran las fuerzas sionistas y dividen Palestina en 3 trozos. Es decir, nos trocean. Una parte somos los refugiados palestinos que vivimos alrededor de Palestina. Otra gente que quedaba allí en el 48, que lo que llaman los árabes israelíes dentro de ese llamado Estado de Israel, que forman el 22%. Es decir, que esta gente no ha podido desaparecer porque la mayor producción literaria palestina fue en la tierra ocupada del 48. De allí salió Mahmoud Darwish, el famoso poeta palestino, o Samih al-Qasem, o Tawfiq Ziyad. Es decir, hemos conservado la lengua. Por lo tanto, nosotros decimos, al mantener la lengua en nuestra cultura, nuestra literatura, tenemos un pueblo vivo. En el momento que perdamos la lengua, perdemos nuestra cultura, ya no vamos a existir. Pero es todo lo contrario, cada día la gente nuestra más agarrada a su tierra. De hecho, hoy uno de Acre fue condenado a 17 años por protestar en esta ciudad palestina, aunque llaman que es el Estado de Israel. Porque la gente nuestra allí, en la tierra del 48, está perseguida a diario. Muchas detenciones, muchos no pueden trabajar en empleos como los israelíes procedentes de Ucrania o de Rusia o de Francia. Esta gente nuestra no puede acceder a 77 empleos. Sin embargo, uno viene de Argentina, sí tiene derecho. Y nuestra gente no tiene derecho. Son ciudadanos de 4ª categoría. ¿Por qué digo de 4ª categoría? Porque primero está el Ashkenaz, porque hay diferencia de racismo entre ellos mismos. En tercer lugar están los negros que vienen de Etiopía y en cuarto lugar están los palestinos dueños de la tierra. Entonces, ese es el segundo trozo. El tercer trozo queda Cisjordania en la montaña y Gaza en el mar. Y no hay conexión territorial. Y decían, eso es Palestina. Eso no es Palestina, es una parte de Palestina. Otra cuestión, nosotros subimos en los campamentos de refugiados, sufríamos una represión total por parte de los servicios de inteligencia árabes. Hemos sufrido matanzas y hemos sufrido también la agresión. ¿Por qué? Porque ya se inició la lucha del pueblo palestino en 1965 con la OLP dirigente nuestro y tenía un reconocimiento internacional. Sin embargo, por ejemplo, el Frente Popular es una organización de la OLP, tiene un reconocimiento popular. Como no hace caso a la Unión Europea ni a Estados Unidos, pues está en la lista terrorista. ¿Con qué derecho ponen al pueblo palestino en la lista terrorista? ¿Pero qué mandan ellos para qué? Para proteger a su hijo predilecto que es Israel en Medio Oriente. ¿Cómo se entiende? Esta gente participa en la UEFA. ¿Qué tiene que ver un Estado fabricado que está en Medio Oriente, en Asia, en Europa? O participa en Eurovisión. ¿Por qué tienen que participar en Eurovisión? ¿Por qué no participan en otros países? Entonces, esta es cuando empezó la lucha nuestra, porque la vida en los campamentos es de lo peor que puede haber. Yo he vivido una temporada en ese campamento de refugiados, se llamaba Tal Zatar. ¿Por qué digo se llamaba? Porque fue destruido en 1976 por los fascistas libaneses, con la ayuda del Estado de Israel. Eso fue en el 76, donde fueron aniquiladas 40.000 personas en ese campamento. Y no salió nada a la luz. La vida en ese campamento eran chabolas, hojalata, cuando caía agua, pues caía encima de nosotros. No había servicios, no había, el agua estaba, yo tuve suerte en el campamento que tenía el agua cerca de mi casa, a unos 5 minutos, a otra gente a 1 hora, a otra gente a 10 minutos. Es decir, había depósitos de agua para ir a rellenar agua.
no había médicos, es decir, era una situación terrible para refugiados. Entonces, con la revolución, la llegada de la revolución, pues hemos cambiado nuestra vida y con el apoyo de la resistencia palestina. Yo en aquel Talizatar tuve mucha suerte, o mala suerte, que no estaba en el campamento cuando fue cercado por los fascistas. Yo estaba en una zona, en la zona fascista, mandando información, es decir, que la casualidad de la vida. Es decir, me mandaban a una misión más peligrosa y resulta que me salvó la vida, es decir, casualidad. Como luego vino la matanza también, es que nuestra historia está llena de matanzas. En 1982 viene la batalla de Beirut. La batalla de Beirut era terrible, cayeron encima de la ciudad de Beirut que residía muchísima gente. Es la ciudad más llena del país, más grande del país. Pues cayeron encima de Beirut 1 millón de bombas. 1 millón de bombas. Y atacaban a Beirut por mar, tierra y aire. Entonces luego un acuerdo entre la llamada comunidad internacional, sale la resistencia palestina de Beirut, porque no es ciudad palestina, lo que manda allí es el pueblo libanés. Pero había garantías para proteger a los campamentos. Y no había garantía de nada. El campamento de Shatila y Sabra, que están dos juntos, eso lo he visto con mis propios ojos. Sharon dirigía la matanza. Pero nadie pensaba en la matanza, pensaba que iban a entrar a los campamentos y van a llevar a los jóvenes a un campo de concentración que tenía el sur del Líbano. No. A las 5 en punto del jueves, el 16 de septiembre de este año, empezaron las matanzas. El campamento rodeado por los israelíes y los fascistas entraron al campamento con cuchillos, hachas y a asesinar a la gente a sangre fría. Madres, hijos, ancianos, padres, de todo. 3.500 personas. Y se ha demostrado que esa matanza es llevada a cabo por el ejército israelí, dirigida por Sharon. Y salió la comisión israelí Kahana y demuestra que Sharon y el ejército israelí es responsable de esa matanza. Esa es la vida nuestra. Pero luego la resistencia libanesa expulsó al ejército israelí de Beirut. En 15 días, las acciones de la resistencia expulsó a todo un ejército. Ya empieza la derrota del ejército israelí. Todo mi pueblo, ante la agresión en Cisjordania, empezó a lanzar piedras contra los tanques, los carros israelíes, contra los soldados israelíes. ¿Qué pasa? Había un líder israelí de izquierdas, Isaac Rabin, sacó de la chistera una política de romper los brazos a los niños palestinos. Sacó esta ley. Y luego sacó otra ley, la detención administrativa. Es decir, cualquier palestino no les gusta, detenido a la cárcel. Acusación, secreto de Estado. Por eso hoy día tenemos más de 7.000 presos palestinos en las cárceles fascistas. Ya hemos hecho el primer paso, sacar a las madres y a los hijos de la cárcel y a las jóvenes, pero ahora el siguiente paso es la otra gente. Es decir, otra ley sacó Rabin. Destruir los árboles. 1 millón de olivos arrancados. Otra política de Rabin. La política de la expulsión de la gente de sus casas. Ese era socialista. A raíz de esto estalló la revolución, o mejor dicho, la primera intifada, que era la intifada de los niños y de las piedras. Claro, como era peligrosa para el Estado de Israel, hicieron ya los llamados acuerdos de paz. Vinieron primero los acuerdos de Madrid en 91 y luego los acuerdos de Oslo en 1993-1995. En esos acuerdos de Oslo, también otra trampa contra mi pueblo. Nosotros de izquierdas no hemos caído en la trampa. Lo que aceptó por sus intereses la derecha palestina. Por eso firmaron los acuerdos de Oslo. Y salió de esos acuerdos de Oslo una cosa que se llama la Autoridad Nacional Palestina. Mi representante no es la Autoridad Nacional Palestina. Mi representante actual es la resistencia, el cuartel general de la resistencia, porque no colaboran con el enemigo. Y la resistencia está en contra de esa Autoridad Nacional Palestina. Porque también es que hay unas búsquedas falacias. Es que hemos llegado a ver, en este año cuando salió Hamas a la luz.
Hamas no existía. Hamas salió a la luz en esta época. Hamas es un partido político palestino con un brazo armado. Hamas ganó las elecciones legislativas. Tiene derecho a gobernar. Si años anteriores eligieron a la derecha, hoy mi pueblo eligió a Hamas. Mi pueblo tiene derecho a elegir lo que le da la gana. A Europa no le importa. Nada, enseguida salió a Europa. Eso no es democrático. Ha habido fraude. Pues no ha habido fraude. Hay que respetar la madurez democrática de un pueblo. Pues no, los europeos no la aceptaron. Que ha habido fraude. Y yo lo que perdí las elecciones, felicité a Hamas porque es decisión de mi pueblo. Y así ya empieza la separación entre la Autoridad Nacional Palestina, el liderazgo de Hamas en la Franja de Gaza. De aquí, la primera separación, la división vino aquí. Entonces, por lo tanto, el que empezó a criminalizar Hamas desde el primer momento ha sido la Unión Europea. Hablando de la Unión Europea, la Unión Europea no es cómplice, es partícipe, es partícipe en esta masacre. La Unión Europea es partícipe. ¿Cómo se entiende que hay 50 barcos de guerra en el Mediterráneo? Entre ellos 2 del Estado español, el Méndez Núñez y el Patiño. ¿Qué hacen en mi tierra? ¿Van a proteger a quién? Otra pregunta. ¿Por qué hacen barcos de Italia, barcos de Inglaterra? Es una agresión. Y cualquier decisión contra el pueblo palestino, también en la Unión Europea. No hemos visto ningún país de la Unión Europea condena esas agresiones. Sin embargo, todo lo contrario. Miman a Ucrania. Por lo que pasó en Gaza, no llega, lo que pasó en Ucrania, no llega al 1 por 1000 lo que pasa en Gaza. Sin embargo, de la Unión Europea mandan tanques, mandan lo otro. Es la OTAN. La OTAN es el brazo armado del capitalismo, es el brazo armado del sionismo. Y el Estado de Israel forma parte de estas agresiones. Han atacado Libia, han dividido Libia, han agredido Siria. ¿Qué hacen tropas inglesas, francesas y norteamericanas en el norte de Siria? Porque están robando el petróleo sirio, están robando el gas sirio. Eso es Occidente. Empresas. Ahora se ha descubierto gas en Gaza. Interesa el gas para ellos. Eso es la Unión Europea. Han bombardeado el Yemen, un país pobre. La han machacado. ¿Por qué? Imperialismo, fuerzas reaccionarias árabes y sionismo. Arabia Saudí con el llamado Estado de Israel y la Unión Europea y Estados Unidos. Pero la resistencia está muy bien. Después de tantos días no han podido doblegar a nuestra resistencia. Pero también tenemos la ONU. La ONU, es decir, no condena. Siempre dice, es que esto no está bien, esto está mal, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro. ¿Cómo que no? Hay que decir que el Estado de Israel hay que condenarlo. Hay que llevarlo ante los tribunales penales internacionales. ¿Por qué no le llevan ante ningún tribunal? Esa es una pregunta. ¿Por qué no le llevan ante los tribunales? Se han visto los crímenes. Y también otra cosa mala. Hay una organización que se llama Human Rights Watch. ¿La habéis oído, no? De derechos humanos. Pues ha sacado un informe completamente diferente a la realidad. Falsificación total de los hechos. ¿Qué derecho internacional? Pues lo único derecho internacional que entienden esta gente es el fusil de la resistencia palestina. Y eso también lo tenemos muy claro. Eso también lo tenemos muy claro. Aquí tienen un problema lo que han fabricado el Estado de Israel. El Estado de Israel está en decadencia. Está en decadencia. El Estado de Israel no se va a volver a recuperarse. Eso también lo tenemos muy claro y mi pueblo lo tiene muy claro. Lo tenemos muy claro. Porque la resistencia en esos 49 días no ha gastado más que el 5% de su potencial. Por eso tenemos resistencia para largo tiempo. Por eso confiamos en nuestra gente. Porque nosotros defendemos a nuestras madres, a nuestras tierras, a nuestros hijos. Un colono que defiende el dinero
el bienestar, pues ya no va a tener bienestar. Ante esta agresividad continua, las matanzas continuas contra mi pueblo, tenemos el derecho de decir a esa gente que se larguen. Eso es la única solución. Pero también el Estado de Israel sabe, Estados Unidos saben todos los países, que no tiene este Estado futuro. No puede tener relaciones con ningún Estado. Ocupa tierras sirias, los altos del Golán, ocupa pueblos, aldeas del sur del Líbano. ¿Qué Estado es? Un Estado ni siquiera tiene constitución. Tiene constitución, pero sin tener fronteras claras. Cualquier Estado tiene que tener fronteras, pues ese Estado no tiene frontera, porque es un Estado que quiere ¿cómo se llama? La extensión, robar más tierra. El plan general de esta criminalidad y agresión del sionismo, por eso yo es que cuando dicen que hay un sionista, digo, madre mía, es que el sionismo es el nazismo, es decir, que no hay diferencia entre el sionismo y el nazismo, que la gente tenemos que darnos cuenta de esto. El plan total de esta masacre en Gaza, de esas masacres continuas en Cisjordania, porque hay masacres continuas. Por ejemplo, en Cisjordania fueron detenidas en esos 2 meses, no llega 2 meses, 3.500 personas detenidas, sin ton ni son. Entran, lo roban, lo quitan y lo meten en la cárcel. Una de las liberadas, esas jóvenes, fue metida a la cárcel otra vez. Porque Israel, su plan, no es que la respuesta a Hamas. No es que Israel ha tirado más de 80.000 toneladas de explosivos a Gaza. Equivale a 3 bombas de Hiroshima. Esto lo hemos visto. Su plan es vaciar Gaza de población. Que no haya ningún palestino en la franja de Gaza. Que vayan los palestinos, que nos vayamos al Sinaí. Y encima los israelíes tienen el morro para decir es que los árabes no quieren a los palestinos. Pero si el que no queremos salir de nuestra tierra somos nosotros. No queremos otra segunda Nakba. Ya hemos visto lo que nos pasó en el 48. Estamos agarrados a nuestra tierra. Eso es nuestra tierra y no vamos a dejarla. En esos ataques es que se han desplazado 1.700.000 personas de sus lugares. ¿Quién va a construir esto? Es decir, destrozos totales. La gente vive encima de los escombros. La gente vive debajo de una manta. ¿Por qué? Porque la tierra es de ellos. Entonces no vacían esta tierra. Por eso ha fracasado su plan en vaciar Gaza. ¿Por qué digo fracasado? Porque confío en la resistencia nuestra. Eso referente a Gaza. Referente a Cisjordania, también el mismo plan. Quieren hacer la vida imposible a nuestra gente, a nuestra población. ¿Cómo se entiende? Destruir 2 mezquitas. No, es que hay terroristas de Hamas. Hasta asesinaron a una periodista de Al Jazeera, un medio así, pero una periodista nacionalista, no diría de izquierda, sino defiende a su pueblo que es Palestina, fue asesinada. Shireen Abu Akleh, y se ha demostrado fue asesinada. Y no ha hecho la llamada comunidad internacional nada. Por eso decimos, no es que son cómplices, son partícipes. Y quieren vaciar Cisjordania. Pues también en Cisjordania nuestro pueblo dice que no. Dice que no y vamos a seguir en esta tierra aunque asesinen a todos. Por eso la resistencia de Cisjordania cada día mucho más fuerte, está fabricando su propio artefactos caseros para poder defenderse, porque nos estamos enfrentando a un ejército, a unos dicen el cuarto de fuerza en material, otros dicen que es un ejército el cuarto, pero este ejército hemos puesto su orgullo en el barro, como los vietnamitas pusieron su orgullo en el barro. Por lo tanto, lo tenemos muy claro, es decir, no vamos a dejar nuestra tierra y el plan israelí, el plan de Occidente ha fracasado. Es decir, Palestina va a volver toda a ser Palestina. Ya tendremos tiempo para liberar en nuestra tierra en el 48 y que vuelvan los refugiados. Porque eso es el derecho nuestro y vamos a defenderle a rajatabla.
Y por lo tanto, Israel ahora mismo está trabajando con otras fuerzas para ver qué puede hacer. Por eso fue obligada a aceptar las condiciones de la resistencia. Las condiciones de la resistencia. Porque el alto fuego fue una llamada de Netanyahu a Biden, a Blinken. Porque Blinken es doble nacional, israelí y israelí, norteamericano e israelí. Y fue hasta el ministro de Defensa norteamericano a ver cómo puede trabajar con ese Estado. Es decir, ellos saben que el pueblo palestino es el dueño de la tierra y están haciendo lo posible para quitar nuestra tierra. Por lo tanto, ya el Israel ya lo tiene claro que no puede derrotar a esta resistencia, están buscando otras formas de hacer las cosas para atacarnos. Pero nosotros decimos, no, nosotros tenemos una solución. La única solución al conflicto en Medio Oriente es un único Estado. Un único Estado. El Estado palestino del río Jordán al Mediterráneo, cuya capital es Jerusalén. Ese es nuestro derecho, nuestra obligación. Porque nuestra dignidad antes de todo. Yo no acepto un Estado al lado de mi Estado palestino por dos razones. La primera, no aceptaría en la zona nuestra un Estado sionista, fascista y nazi. Esa es la primera. Y la segunda, yo no regalo ni un palmo de mi tierra. Esa aldea de mi madre. La otra aldea es de mi padre. ¿Por qué tengo que regalar mi tierra? Y a mí esa gente que me dice, no, es que dos estados. Pues dame tu casa y vete a vivir a un campamento de refugiados. Si eres tan bueno, tan humano. Que me digan por qué quieren dos estados. Es que no hay nadie. Entonces, no sé si no tengo más cosas. Me queda solamente lo de los medios de comunicación. Sí, vale. Vale, ondo iruditzen bazaizu eta galderak baldin badaude, norbaitek zerbait nahi badu galdetu. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Qué cosa más rara, ¿no? Ha quedado todo súper claro. Pero... Pues te voy a hacer yo la pregunta, si nadie la hace por ahí. Ahora ha habido 4 días de Menianura, sí. Gaztelaniaz, de tregua. Sí. ¿Qué va a suponer? ¿Qué va a pasar ahora? Parece ser que puede alargarse. ¿Qué va a ocurrir después de esto? ¿O para qué ha servido esto? A ver, ya hay otra tregua que va a entrar cuando termine esta para 2 días. A través de terceros se van a hacer intercambio también de presos. Es decir, la resistencia va a soltar 10, porque Israel es que no puede ya seguir. Es que Israel ya no puede seguir en esa campaña militar contra la población de Gaza. Digo, hay muchos soldados allí y ya no pueden salir. Hay muchos cadáveres que no pueden salir de Gaza. Entonces, por eso hay muchos prisioneros en manos de la resistencia, presos. Entonces, quieren prolongarlo. Pero, claro, Netanyahu y Estados Unidos se pretenden conseguir ganancias. Pero tenemos la suerte que el líder de la resistencia que lleva las negociaciones es más duro que nadie. Porque es de un campamento de refugiados. Ese hombre que está negociando ha tenido 4 condenas, perpetuas. Y ha pasado en la cárcel 20 años. Y lo hemos liberado de la cárcel en el año 2011. Es decir, él conoce las cárceles, este hombre ha estado 20 años, conoce la resistencia y conoce la vida en un campamento de refugiados. Por eso, estas decisiones de gente en esas condiciones puede negociar y de confianza. Entonces ahora están negociando, lo único que ha habido diferencia sobre algunos nombres, pero en la próxima tanda va a salir pronto y yo creo que Israel no va a seguir con su campaña. Porque Israel ha fracasado. Porque su campaña era 2 hechos. Su campaña era terminar con Hamas, que Hamas aún existe. Material militar ha gastado, como he dicho antes, 5%. Y militantes de Hamas o dirigentes han muerto, pero muy pocos. Es decir, se cuentan a los dedos.
a diferencia de Israel. Esto tenemos que hablar. Y la segunda cosa que planteaba Netanyahu es recuperar todos los presos mediante el golpe militar. No ha recuperado nada. Lo único que hizo, y lo estaba viendo, es decir, asesinar más de 15.000 palestinos, 6.000 palestinos asesinados, 6.000 o más bajo los escombros y más de 35.000 heridos. Eso es lo que ha conseguido Netanyahu. Y a mí lo que más me cabrea es que el enemigo nuestro es grande. Es decir, la Unión Europea, es que han atacado un hospital, Rusia a Ucrania, y aquí no abren la boca para nada. Es que muy fuerte, entonces, por eso digo, va a haber una tregua y yo creo que Israel la va a prolongar más, es que ya no puede seguir, porque también las contradicciones internas de ese llamado Estado de Israel. Hay contradicción mucha, porque muchas familiares ya están viendo como pasó en el Vietnam. Los yanquis daban antes que ha muerto tanto. La realidad es que hay más muertos israelíes, digo, 10 veces más de lo que da el Estado de Israel. Y material, a ver quién lo va a mandar material. A ver si la Robles lo manda un material como mandaba los tanques a Ucrania. Es que muy vergonzoso también. ¿Por qué no nos manda material a nosotros? Sí, eso es lo que va a pasar. Es decir, una negociación va a ser dura, la resistencia firme y a ver qué hacen los sionistas y sus amigos. Aukera berri bat zabalduko dugu, ea norbait animatzen den publikoan, galderaren bat egiteko. Bai. Vale, pues nada, bueno, primero agradecerte, es muy importante todo el contexto histórico que has contado, porque las cosas no vienen de casualidad ni vienen por ahora, sino que todo tiene un recorrido histórico que es muy importante conocerlo para saber lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, y lo que igual falta, y sí que nos gustaría un poco, bueno, me gustaría a mí personalmente que contaras, es, aparte desde aquí, desde Euskal Herria, lo que estamos haciendo, demostrar nuestra solidaridad con Palestina o denunciar el genocidio, a ver qué te parece o cómo veis vosotras la campaña esta de boicot, desinversiones y sanciones, que es un poco lo que desde aquí, por lo menos por parte de alguna gente, consideramos que tiene que ir la lucha hacia el pueblo palestino, ¿no? Y el apoyo hacia el pueblo palestino. Nosotros somos alrededor ya de 14 millones de palestinos. La mitad vive fuera y la mitad vive dentro. La decisión principal, la decisión del triunfo al enemigo o al sionismo, porque yo sigo pensando en códigos guerrilleros, no sigo pensando con códigos políticos. La lucha principal es en el interior. La lucha principal es la resistencia en el interior. La resistencia a los campamentos de refugiados. La resistencia principal es de resistencia árabe en general. Es decir, la resistencia del sur del Líbano, el Partido Comunista Libanés, el Partido Nacionalista Sirio y especialmente el Partido Hezbollah. Principalmente la resistencia desde Irak, que estaba bombardeando totalmente las bases norteamericanas, las ladronas del norte de Siria, o la resistencia de un pueblo sufridor como el pueblo yemení. Entonces, esa es la fundamental. Los palestinos, los que vivimos en el exterior, por ejemplo, no llevamos la resistencia principal, la llevan del interior. Nosotros, nuestra obligación como palestinos en el exterior, apoyar a nuestra gente, que está en las cárceles, que está en la resistencia. Y necesitamos apoyo a nivel internacional. Es decir, el boicot para nosotros es súper importante. Explicar al mundo de dónde vienen los dátiles. Explicar al mundo que hay fábricas, venden armas de aquí o regalan armas al Estado de Israel. Explicar a la gente. Es decir, el boicot es necesario. También es necesario explicar que hay judíos antisionistas, piensan igual que yo. Entonces, el BDS, el boicot, otras organizaciones, bienvenida y no es que agradecemos. Esta es la solidaridad internacional entre los pueblos. Nosotros hemos sido solidarios con muchos pueblos del mundo. Aunque estamos en la resistencia, yo me acuerdo cuando estuve en el Líbano, había conmigo kurdos.
solidarios con ellos porque se escapaban de Turquía y estaban con nosotros. Hemos apoyado, por ejemplo, a gente de Chile, lo del MIR chileno. No es que me tienen que dar las gracias, no, porque es nuestra obligación apoyar a todo el que está en la lucha contra el enemigo común. Porque tenemos un enemigo, y eso lo dijo Ghassan Kanafani, imperialismo encabezado por Estados Unidos, y ahora digo, añadido la Unión Europea. No, es que, vamos a ver, mira, por ejemplo, el boicot. Poner banderas palestinas o bancartas como he visto aquí, en Rentería, o como he visto en Lezo, eso es una forma de resistencia, de apoyo a nuestra lucha. Dejar todo claro. En Francia, por ejemplo, estaba prohibido las banderas palestinas. En Inglaterra también. En Alemania prohibían las concentraciones. Y cuando destruyeron el hospital Bautista, la gente salió a la calle, les daba igual. El otro día tuve una entrevista con la televisión de Palestina. Yo no lo sabía, me dijeron, estamos contentos con la Real Sociedad. Pero así, yo no lo sabía. Digo, ¿por qué? Dice, han sacado las banderas palestinas al campo. Es decir, la gente sigue esa noticia, especialmente en Cisjordania. Es decir, que esto nos ayuda mucho y además no necesitamos levantar la moral, pero es que levanta más la moral todavía. Es decir, hay gente que se acuerda de nosotros. No como nosotros en el año 82, cuando nos atacó el ejército israelí con mar, tierra y aire. Es decir, el apoyo, el boicot, es que es necesario, O llegar a una tienda, ves que vende, yo he visto una tienda, uno de los barbudos vendía dátiles, me lo bajé y pone Israel, digo, ¿por qué no pones de Argelia? No, es que me lo vi de la gente. Digo, mira, vas a tener boicot. Había un pakistaní en la tienda, lo escobió en la cara. Dice, ¿cómo vendes esto? Que estos son balas contra el pueblo palestino. Entonces, el boicot es necesario y nos ayuda también. Y lo que es necesario también es sacar bandera palestina por toda parte. Porque el Macron prohibió las banderas y fue allí a apoyar al llamado Estado de Israel contra el terrorismo de Hamas. Y reclamó los 9 rehenes que tiene la resistencia francesa. Y le ha dicho Hamas, no va a decir la resistencia, el lenguaje de él, le ha dicho muy bien, ¿qué eran los rehenes? Pues ahora queremos a George Abdallah. ¿Quieres tu preso? Queremos George Abdallah. Es el preso que más años está preso en Francia o en toda Europa, 35 años. George Abdallah fue condenado a 30 años. ¿Y quién era su abogado defensor? Un miembro asignado, un miembro del servicio de inteligencia francés. Ese juicio tiene que ser nulo. Encima, el pobre hombre tiró 30 años y por órdenes de Estados Unidos está comiendo 5 años más. Pues hay que liberar a este hombre. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En esas negociaciones con el Estado de Israel no tenemos problema. Israel está dispuesta a dejar en libertad a Ahmad Sadat, el secretario general del Frente Popular. La resistencia está más interesada en que dejen en libertad al Barghouti. No quieren dejar al Barghouti. Hacen lo que llaman al Barghouti, no. Entonces, con la resistencia de mi pueblo y con el apoyo internacional, estoy seguro que vamos a vencer. Yo, aunque maten a todos los pueblos, pero queda un niño, vamos a seguir en la revolución. Porque tenemos un ejemplo muy claro, es decir, que lo de Argelia. Porque aparte con mi pueblo no van a terminar. ¿Por qué? Por 2 hechos. ¿Os acordáis de Sudáfrica? Cuando estaba el apartheid y los problemas, se ponían al Congreso Nacional Africano en la lista terrorista, Mandela era terrorista. Como no han podido terminar con los sudafricanos, han fracasado. Con Argelia también han fracasado. Y queda solamente Palestina. Pues van a fracasar y vamos a liberarla. Yo estoy seguro de esto. Estoy seguro. Galdera gehiagorik
Badago. Yo quería preguntarle una cosa. Tiene el micro igual. En un momento determinado aquí hubo información de que los países árabes os habían abandonado, que no os ayudaban, y un poco por ahí quería saber, a ver qué nos decías sobre eso. Yo creo que no nos apoyaron, no, son enemigos. No me refiero a los pueblos, ojo. Los gobiernos árabes son enemigos de los pueblos. Por eso he dicho enemigos, pero míos y de todo el mundo. Es decir, es la relación. Es decir, a mí ¿quién me apoya? Me apoyan los pueblos. Por ejemplo, en Libia, que ha sufrido una guerra por la OTAN, por Estados Unidos, apoya a mi pueblo. El pueblo sirio nos apoya totalmente. Y el Estado sirio, el gobierno sirio nos apoya, el presidente sirio nos apoya, pero pocos países. Por ejemplo, nos apoya el Estado argelino. Pero hay países no nos apoyan porque están haciendo normalización de relaciones con ese Estado fascista. Hablo, Marruecos, normalización. Bahrein, normalización. Arabia Saudí estaba en camino hacia la normalización. Egipto, normalización. Entonces, claro, ahora esa normalización ha fracasado, ha parado. Ha parado. Es decir, hay poblaciones que salen a manifestaciones. Ahora mismo... En Marruecos también han salido manifestaciones. Manifestaciones y más cosas. Y más cosas. Es decir, que ayer me pasaron un vídeo para traducir y la gente sale a la manifestación que caiga la monarquía. Tengo el vídeo en árabe. Es decir, no es que lo he fabricado yo. Lo tengo, si alguien lo quiere, yo lo puedo dar a él, ese vídeo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento, ¿sabéis? Es decir, a ellos lo que más le molesta, como fue en el campo aquí de la Real Sociedad, hay un campo de fútbol, se llama, en Casablanca, se llama Raja Baydawi. No hay ningún canto, no hay ningún partido sin cántico hacia Palestina y hacia la resistencia. Y decían, Palestina libre, hurra, hurra, y también con toda la bandera. Todo eso, claro, el régimen, el Estado no interesa que haya ese apoyo. O en Argelia, allí se interesa porque hay un Estado apoyando a nuestra república. Pero en Túnez, por ejemplo, diariamente tienen rodeada la embajada francesa. Por eso ningún régimen se atreve ya a acercarse a Israel, aunque hay presiones de Europa o aunque hay presiones de Estados Unidos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en Bahrein. Bahrein echa la culpa a nosotros. Pero en los pueblos, todo el pueblo de Bahrein está con nosotros. Es el país que más presos políticos tiene. Es un país pequeño, en proporción, es el más presos políticos que tiene Bahrein. Pues toda la población de Bahrein está con el pueblo palestino. La importancia de Bahrein, han quemado la embajada norteamericana allí, la población. Pero la importancia de Bahrein, que tienen miedo, por eso por la normalización. Allí está la sede de la quinta flota norteamericana. En Bahrein hay una base marítima y una base aérea. ¿Por qué interesa la normalización de esos países? Porque hay 45.000 soldados yanquis norteamericanos en la zona del Golfo, en la zona del Mar Rojo. Entonces por eso tienen miedo a los pueblos, y ahora, porque los gobiernos piensan que están protegidos por Estados Unidos, pero llegará un momento que esos países van a caer. Pero la población está con Palestina totalmente. Por eso digo, el enemigo nuestro son los gobiernos árabes. Es la derecha. Anatzetika. Hola, me gustaría saber perdón, cuál es la relación de la resistencia palestina con Rusia y China. Gracias. En primer lugar, lo mejor que ha hecho Rusia y China es apoyarnos políticamente, especialmente
en la llamada Naciones Unidas, porque yo digo llamada porque ya no sirve para nada. Está al servicio de Israel y de Estados Unidos, sacan su voto. Pero Rusia y China nunca han agredido a un pueblo o han asesinado a gente a un pueblo. Es decir, la diferencia entre Rusia y China es a favor del pueblo palestino, es a favor del pueblo palestino. Lo único que ha habido en tiempos de la Unión Soviética, un grave error. El que no lo quiere ver, porque para él, a ver, yo soy marxista-leninista, pero el que no quiere verlo no es dialéctico ni tampoco reconoce un hecho que pasó. La Unión Soviética, uno de los graves errores que ha hecho en aquella época es fabricar un partido comunista palestino sin ningún palestino. Como yo vengo aquí a fabricar un partido comunista de Euskadi sin ningún miembro de Euskadi. Eso pasó en Palestina. Y luego la Unión Soviética, su segundo error, el 29%, el 29 de noviembre, sacó el plan de Gromyko de la partición de Palestina. Eso también lo hemos visto. Y hay muchos partidos comunistas, o llamados comunistas, no quieren reconocer ese error histórico. Mientras no se conoce ese error histórico, no se puede seguir. Entonces hay partidos, por ejemplo, como Partido Comunista Chino, está con esta de 2 estados, pero con una cosa que molesta a todo el mundo. No, a nosotros no. Es el retorno de los refugiados palestinos. Y aquí tiene su lógica, aunque no estoy de acuerdo, pero tiene su lógica, como dice Rusia. Si vuelven los refugiados, ya seremos mayoría absoluta dentro de ese estado. Todos los colonos se largan. Pero lo más importante, Rusia no nos ha perjudicado y nos apoya políticamente. Sin embargo, Rusia intervino, a diferencia de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Rusia sí intervino en Siria para defender Siria, porque en Siria había una guerra mundial. No es una guerra civil como nos quieren vender. ¿Por qué Rusia intervino? Porque había un acuerdo entre el Estado sirio y Rusia en colaboración en caso de agresión. Ese acuerdo fue firmado en el 8 de octubre de 1980, que era la Unión Soviética, ese acuerdo. Y cuando llegó el presidente Putin al poder, reactivó este acuerdo que había entre los dos estados. Es decir, antes estaba entre la Unión Soviética y Siria, luego entre Rusia y Siria. Y eso pasó mucho antes del año 2010, es decir, la guerra mundial que hay en Siria. Porque hoy día lo que están haciendo Rusia es poder defender, y gracias al apoyo de Rusia y del eje de la resistencia, el Estado sirio sigue firme y de pie. Y eso es lo que han hecho con nosotros, es decir, apoyarnos políticamente. Es decir, aparte no tenemos un Estado, no tenemos un ejército, pero a nivel de organismos sí nos apoyan. Es decir, nosotros no pedimos nada y están dispuestos a apoyarnos, por ejemplo, para construir Gaza, para construir las casas, para construir escuelas. Y China también igual. Otros dicen, no, es que China tiene intereses, que no tiene intereses. Pero claro, los intereses de Rusia en Siria no robar. Porque ¿qué van a robar? Entonces, el que está robando allí es Estados Unidos. Porque la desgracia, por ejemplo, de nuestra zona, porque yo pertenezco a Siria, la Gran Siria. Palestina forma parte de la Gran Siria, el Líbano. Todos somos el mismo, yo diría hasta el mismo país. Porque hay respeto a las identidades de nuestras y respeto entre toda la población. A mí me dice sirio o liberal me da igual, porque somos lo mismo. Y la desgracia nuestra es que nuestra zona es muy rica en petróleo y en gas. Por eso ha habido la guerra mundial, para robar las riquezas de Siria y destruir Siria. Sin embargo, el Líbano no ha sufrido una guerra militar, pero ha sufrido y está sufriendo una guerra económica total, llevada a cabo por el colonialismo francés.
Ese santo Macron es un criminal, es un fascista. Es decir, que está llevando esta guerra contra nuestro pueblo. Yo me considero palestino, libanés, sirio, que me da igual, pero esa es nuestra tierra y como he dicho antes, la revolución del 36 fue dirigida por un sirio, pero era nuestro. Es decir, y la desgracia de Siria es que se ha descubierto la reserva, es decir, la segunda bolsa más grande de gas. Y ahora mismo los imperialistas están robando continuamente petróleo del norte de Siria, una cosa que no está haciendo Rusia. Pero también Rusia tiene intereses, porque Rusia tenía 3 bases en la zona marítimas y solamente le queda una. Entonces le queda solamente el ataque en Siria, en el Mediterráneo. Y eso, más información no tengo sobre el tema. Allí hay uno detrás. Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir y aportar tu colaboración y que te podamos escuchar aquí. Oye, mira, hace poco leí, a ver que nos podrías informar una noticia que escuché hace poco. Parece ser que a través de la OTAN, todos los mercenarios que tenía metidos en la zona del Donbass, en Ucrania, pues debe estar reclutándolos para llevarlos a Gaza y combatir a la resistencia. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso que se pueda saber? Les decimos bienvenidos. No, porque están cayendo en la emboscada en Gaza, en el barrio de Gaza. Ejemplo, un mercenario del norte del Kurdistán iraquí, de la familia además Barazani. Le han dicho bienvenido a la resistencia, le han sentenciado. Mercenarios, leído en la prensa española del Estado español. Mercenarios, ya eso fueron cepillados por la resistencia, 10 alemanes. No hace falta que sean de los mercenarios que tenían en Siria, pero hay de muchos países europeos se van para allá. Además cobran muy buen sueldo. Pero a ver cómo pueden aguantar. La única forma de que no haya mercenarios allí, como sus países lo permiten, porque hay empresas, entre comillas, llamadas de seguridad, y lo mandan para allá, pero todo lo que llega allí, hay empresas norteamericanas, su papel en Irak. Hemos visto su papel criminal. Hemos visto, por ejemplo, los mercenarios en el norte de Siria. En Siria estaba, es decir, en Siria, que eran de 88 países. ¿Qué defendían estos? Lo que se me olvidó antes, una cosa me ha ido, es decir, los mercenarios sí hay allí. La resistencia tiene toda la información sobre esta gente. Pero yo datos no tengo, pero la resistencia sí tiene toda la información sobre esta gente. Por eso te digo que la resistencia, su ganancia es ganar en la inteligencia a los sionistas, al Estado de Israel. Lo que decían del Líbano, se me olvidó decirle el dato, en la guerra económica, en el año 1974, cada dólar valía 3 liras, cada dólar. En 1974. El año pasado estuve en el Líbano, cada dólar valía 30.000 liras libanesas. Esa guerra económica. Hoy el dólar, si lo ponen en internet, como ahora Google tiene de todo, el dólar vale 90.000 liras. Una hambruna total en el Líbano. Esa es la guerra económica. ¿Por qué? Eso decía de Macron. Quiere elecciones de presidente en el Líbano. Que esa cosa de los libaneses. Resulta cuando el colonialismo francés dejó el Líbano, dejaron una constitución racista y sigue vigente hasta hoy día. Esta constitución dice: el presidente de la República tiene que ser cristiano maronita, el presidente de la República.
el primer ministro o el presidente del gobierno tiene que ser musulmán suní. El presidente de la Cámara Legislativa del Parlamento tiene que ser chií. Y así, de arriba para abajo. El ministro de Defensa tiene que ser cristiano maronita. Este colonialismo en la Constitución, lo que afecta al pueblo libanés. Afecta muchísimo al pueblo libanés. Yo conocí una mujer libanesa, se presenta a las elecciones del Partido Comunista Libanés, se presenta al escaño cristiano por el Partido Comunista Libanés. Yo me presento, por ejemplo, a la selección, me presento por el escaño chií o suní por el Partido Comunista. ¿Cómo se entiende eso? Y eso es el colonialismo dentro del Líbano y la guerra política económica en el Líbano. Galdera gehiagorik baduzu edo... La próxima vez. Ja, itzordu hartzen ari da hurrengorako. Animatu da. No, yo estaba tomando el resumen para hacerla más corta, pero... Vale, galdera gehiagorik ez dago, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei, gogoratu lehen aipatu ditugun bitzorduak, batetik biharko plenoa, 6:25 egin dugu hitzordua Bekaldean elkarrekin igotzeko, eta larun batean dagoen manifestazioa eta ondorengo konzentrazioa Oiartzungo Carrefourren aurrean boikotera deitzeko, bale? Eskerrik asko guztiei. Txapaketa daudela, finanziazioa behar dugu, gure bankartak eta egiteko, beraz, animatzen bazarete, bertan